Vamos a hablar de nuestra relación entre vecinos. Lo haremos con la defensora del vecino y de la vecina, porque ha cambiado su denominación en el último año y ahora es la Defensoría de Vecinas y Vecinos. Quizás también sobre ello pueden consultarle Cristian y Fe, que van a estar conversando con la doctora en instantes nada más. Simplemente a modo de curiosidad algunos datos, por ejemplo, los asuntos de reclamos, denuncias y demás ingresan a la Defensoría principalmente vía telefónica. Hay un número de teléfono gratuito, el 58% de las mismas es por esa vía de comunicación. Luego por lo que son las tecnologías de la información, hay formularios que uno puede bajar a través de la página de la Intendencia, también a través de Facebook, de Twitter, completarlo y de esa manera presentar también su denuncia, reclamo, solicitud a la Defensoría. En tercera instancia, un 17% lo hace de forma personal. Otros datos interesantes tiene que ver, por ejemplo, con el sexo, los asuntos según sexo, toda información que tienen muy detallada en un informe que ellos publican de forma periódica desde la Defensoría. El 64% de los reclamos vienen del sexo femenino, el 36% del masculino. Y los asuntos ingresados son muchísimos. Acá lo interesante es ver la categorización. En primera instancia está todo lo que tiene que ver con convivencia. Convivencia, a ver, problemas de convivencia por animales ruidosos o peligrosos, ruidos molestos por actividades domiciliarias, también casos de violencia. Todo eso está comprendido en convivencia. Contaminación acústica, bueno, lo que se entiende de forma tácita sobre el término, pero también todo lo que tiene que ver con festejos, pubs, restaurantes, espectáculos públicos, recitales, actividades sociales, religiosas, establecimientos comerciales. Todo ese asunto está contemplado en esa categoría. Edificaciones en tercer lugar, no vamos a ir con todos, simplemente con los primeros. Y edificaciones, bueno, tiene que ver más con fincas abandonadas, por ejemplo, que es un tema interesante para abordar. Lo que tiene que ver con obras irregulares, con seguridad edilicia también. También temas de humedad, de fisura, de copropiedad, de medianería. Está comprendido en esta categorización la de edificaciones. Esos serían los asuntos con mayores ingresos para la Defensoría. Pero por otro lado, bueno, también están los reclamos. ¿Por qué hay una diferencia entre asuntos y reclamos? Porque los reclamos ya están procesados, es decir, ya tienen una instancia de seguimiento de los casos. Y en este orden es que están clasificados en cuanto a los últimos reclamos. Si lo tenemos que ver por municipio, el municipio C y el D cuentan con los mayores reclamos. Le siguen el B, el F, el A, el E, el G y el CH en última instancia. También la información está clasificada según el Centro Comunal Zonal. Y por otra parte, lo interesante sin duda abordar a continuación en la siguiente entrevista con la defensora del vecino tiene que ver con asuntos que también aborda este departamento. Por ejemplo, el tema ferias, el tema asentamientos, entre otros puntos muy interesantes, y también lo que tiene que ver con la inclusión y la accesibilidad de la que también se ocupa. Así que adelante, Cristian y Fede. Muchas gracias. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí tenemos el 11º informe anual sobre el que vamos a estar charlando. Algunos aspectos ya lo compartía Sole, la Defensoría de Vecinas y Vecinos. Doctora Ana Agostino, buenos días, bienvenida a Buen Día Uruguay. Gracias, buenos días. Es tan amplio el espectro, ¿no?, de cuestiones que tienen que atender respecto a este vínculo que tenemos entre los vecinos y a su vez también con la propia ciudad, con la propia sociedad, ¿no?, que es amplísimo el espectro para abordar el tema, ¿no? Sí, nosotros cuando nos preguntan sobre qué temas trabajan, decimos todo lo que pasa en el departamento de Montevideo, todo lo que pasa en el departamento de Montevideo llega a la Defensoría. Hay más allá de los múltiples temas, un denominador común, y es recordarle al vecino que reclamar es su derecho, que tiene que hacerlo en todos los órdenes, desde los ruidos al transporte, porque también se pueden hacer reclamos en ese sentido. ¿Nota que hay una mayor disposición del vecino, por lo menos, a contar con esa herramienta de la Defensoría? Creo que la herramienta de la Defensoría como lugar de reclamo no debe ser utilizada en la primera instancia del reclamo, porque eso que tú decías, no siempre la gente presenta el reclamo. Hay espacios, o sea, está el buzón ciudadano de la Intendencia, se puede ir al comunal,
hay números de teléfono, o sea, nosotros vemos que en Montevideo la gente a veces se queja mucho más de lo que efectivamente termina siendo un reclamo frente a las autoridades que tienen la posibilidad de transformar esa acción, y que cuando sí lo hace, y bueno, y no ocurre, y llega a la Defensoría, esa es una herramienta fundamental para trabajar en la transformación de ese tema. Cuando la gente no presenta ese reclamo, aparentemente, bueno, no habría problemas en esa temática. Entonces, lo que tú decís, ¿no? O sea, presentar reclamos es importante en el organismo correspondiente y eventualmente en la Defensoría. Bueno, pero cuando se llega, por ejemplo, a la Defensoría, en asuntos incluso que tienen que ver con la convivencia. Sí. Detallaba recién Sole, inconvenientes con mascotas, ruidos molestos, en fin. ¿Cómo es el procedimiento? Voy, me presento y reclamo, denuncio. Sí. A partir de ahí, en más, ¿qué es lo que ocurre y cómo se termina resolviendo el tema? Porque en definitiva habría que contar con la buena voluntad de la otra parte también para mejorar el tema, ¿no? En respuesta a esa situación particular que tú decís, que es que el reclamo es por un tema que no lo va a solucionar la intendencia o el comunal, Claro, sino no es que un pozo, ni es un una conflicto parada de entre las ómnibus. personas. Claro, exacto. La Defensoría en el 2017 consolidó lo que se llama el programa de mediación comunitaria, y que realmente es una herramienta que permite encarar ese problema buscando el acuerdo de las partes, pero con un apoyo de quien tiene la capacitación para facilitar ese diálogo. Y esto ha sido muy interesante. Nosotros tenemos un número importante ahora de asuntos que la manera en que los gestionamos es precisamente a través de la mediación comunitaria. Además, desde el año 2013 venimos capacitando en mediación, incluso a pedido de los propios directores de la Intendencia. En el 2015 capacitamos al Cuerpo Inspectivo de Inspección General, y este año ya está en marcha la preparación para eso. Vamos a capacitar a todo el cuerpo de inspectores de tránsito. Pero en líneas generales, ¿la respuesta del denunciado es positiva, es buena? En líneas generales, no, yo no puedo decir que todas las personas o que la mayoría de las personas estén dispuestas, pero es la alternativa que le queda muchas veces a la persona. Y se han hecho mediaciones, y cuando lo difícil a veces es lograr que acepte la mediación. Claro. Pero cuando se genera el ámbito de mediación, en general da buenos resultados. ¿Cuáles son los casos más complejos que tiene que abordar la Defensoría? ¿Cuáles son aquellos que siguen resultando un desafío particular? Hay situaciones, por ejemplo, de impactos que tienen grandes industrias o grandes comercios sobre el entorno, que están, por ejemplo, ubicados en zonas residenciales, ¿no? Hay como una tensión ahí entre, bueno, empezó un pequeño local, una herrería, que era casi que unipersonal, crece, se extiende, ¿no? Genera puestos de trabajo, que es el argumento, pero está sobredimensionado para la zona. Nosotros tenemos muchos reclamos de ese tipo, de alguien que dice, bueno, fue creciendo, hay camiones a toda hora, hay ruidos, y las personas del entorno no pueden. Y ahí la Intendencia lo que hace es intimar para que, por ejemplo, ponga aislación y demás, pero a veces incluso se le dan excepciones porque se entiende, bueno, pero está generando puestos de trabajo. Pero esos puestos de trabajo también han sido generados a costa, digamos, de la salud de los vecinos del entorno. Entonces ahí hay tensiones. Y eso sí, nosotros hemos tenido casos de grandes empresas que los tuvimos más de un año, que es el tiempo máximo que tratamos de gestionar un asunto. O sea, esa es una situación problemática que incluso también se está dando en el Montevideo rural. Claro. Porque hay empresas de logística que se están instalando en Montevideo rural, que tiene una característica totalmente distinta al resto del departamento, en cuanto a, de pronto hay pequeños productores familiares que tienen una vida muy tranquila, y de pronto se instalan empresas de logística que además también hacen cambiar el valor del suelo en esas zonas. Hay algunos polos que se están ubicando. Entonces, eso es un problema. Ana, ¿y qué pasa cuando el reclamo es para la propia Intendencia de Montevideo? Bueno, cuando ahí lo que usted, nosotros... puertas adentro, tiene que ir Sí. al área de limpieza, está pasando esto o Sí. lo otro. ¿Es complejo mover todo el aparato de la Intendencia?
Te cuento así como ejemplos bien concretos del tema limpieza, ¿no? ¿Por qué puede venir una persona a la defensoría? Porque tiene un contenedor en la puerta de su casa y está desbordado, hizo el reclamo y en general está sucio y argumenta que no lo limpian. Nosotros ese contenedor, ese caso particular, lo vamos a seguir. Le vamos a pedir a la persona cuándo presentó el reclamo, el número de expediente, vamos a comunicarnos con limpieza, vamos a hacer un seguimiento hasta que ese contenedor esté limpio y efectivamente en la mayoría de los casos ese contenedor se resuelve. Ahora, más allá de eso, obviamente que hay que pensar, bueno, pero ¿por qué pasa eso? O sea, ¿cómo abordar la temática de la limpieza en el departamento en general, más allá de ese contenedor? Y una queja frecuente es que la gente no quiere tener el contenedor frente a su casa Sí, molesta. mucho tiempo. Claro. Entonces, otro mecanismo que nosotros tenemos son las recomendaciones para que la Intendencia cambie su línea de acción, su política. Y en el caso particular de los contenedores, por ejemplo, una recomendación que venimos haciendo es la rotación periódica de los contenedores. Y hasta ahora la Intendencia no lo hacía. Había que pedir, justificar por razones de salud, etcétera, etcétera, dificultades en el tránsito. Sin Y mediar bueno, denuncia. Sin que haya una denuncia, usted entiende que es oportuno que se haya una rotación de los Bueno, contenedores. esa recomendación fue aceptada. Bien. Y este año la Intendencia de Montevideo comienza, va a ir municipio por municipio, pero la rotación de contenedores es ya un fenómeno que la Intendencia va a llevar adelante. Buena noticia Ana, para sí, muchos sin vecinos, duda. seguramente. Ana, desde temprano hemos convocado a nuestra teleaudiencia para dar cuenta de tener un intercambio sobre algunos de los reclamos que tienen a nivel de convivencia. Vamos a compartir algunos de los mensajes que nos han llegado. Marta dice, por ejemplo, buen día Marta. Yo tengo un vecino que colocó un motor en el Pozo Negro y tira el agua entre la casa de él y la mía. No se puede respirar afuera, tengo que estar encerrada. Bueno, Complicado. complicado. Sí. ¿Qué dice Guillermo? Guillermo dice, hace 33 años que vivimos en La Aguada y es una cuadra que siempre decimos que somos como una familia porque discutimos por los niños o diferencias, pero cuando nos precisamos todos estamos para ayudarnos. En otros años, en las fiestas, sacamos parlantes y focos de luz y todos nos divertíamos bailando. Bueno, hace referencia también a veces a... Sí, son momentos de camaradería entre vecinos. No, pero por ejemplo, es común o es frecuente en todo caso una denuncia, como lo que plantea Guillermo, que a veces capaz que los botijas juegan en la calle al fútbol y otro vecino quiere dormir así. ¿Eso también se reclama? Todo se reclama. Todo se O reclama. sea, Los uruguayos somos así. Sí, todo se ¿O no, reclama. Cristian? A Todo nosotros nos llega todo y muchas veces, claro, muchas veces la gente se va molesta porque le decimos, realmente la Defensoría no va a poder hacer una gestión por este asunto porque la persona, bueno, no tiene razón, digamos. O sea, si hay un grupo de niños que está jugando en la calle, que está jugando a la pelota y que hacen ruido, y sí, ahora, si lo hacen a las 2 de la mañana, es otra cosa. No, claro. Entonces, ahí es donde hay que ver lo que plantea el primer vecino sobre, en este caso es ruido, la verdad que no nos había llegado motor en un pozo negro, pero el vertimiento de aguas entre vecinos, ese es un tema que nos llega con mucha frecuencia a la Defensoría y que obviamente es un problema porque, bueno, tiene que ver con temas de salubridad. Y ahí, cuando es entre vecinos, la Intendencia no va a intervenir. Nosotros, sin embargo, en algunos casos graves, hicimos recomendación para que la Intendencia limpiara y sancionara, digamos, para que luego lo mantuvieran limpio. Pero ahí da cuenta de una práctica o no de buena vecindad, que es un poco el eje. O sea, hay Claro, situaciones que es, o sea, uno no puede tirarle sus aguas servidas al vecino. Tenemos que ir redondeando esta charla, pero una breve pregunta más porque me quedé pensando en lo de los contenedores. Y hay otro núcleo de vecinos que ha reclamado también el rotar un fenómeno que Sí, las ferias. Las ferias. Las ferias. ¿También está presente dentro de los reclamos de la Sí, Defensoría? sin duda, las ferias ha estado desde el principio y de hecho la tarea de la Defensoría ha resultado en la rotación de un número importante de ferias, pero además nosotros, volviendo a esto de pensar en el largo plazo, en un convenio con la Facultad de Derecho, el Instituto de Derecho Financiero, trabajamos, nos reunimos con la Unión de Vecinos de Ferias, con distintos directores de la Intendencia, con
incluso ADECO, porque tiene responsabilidad, ¿no?, el Ministerio de Finanzas, y terminamos presentando una propuesta que está a estudio en la Intendencia, que es algún tipo de beneficio tributario para las personas que tienen ferias en la puerta de su casa. Es justo, es razonable. Entonces eso fue presentado, incluso no algún tipo, exactamente lo elaboraron los docentes ¿Tiene de facultad. injerencia en todas las ferias? Porque hay algunas ferias que son dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y otras de la Intendencia de Montevideo. La injerencia sería en todas las ferias. En todas, porque la decisión del uso del espacio público en todas las ferias le corresponde a la Y Intendencia. yo me quedé con una duda antes de cuando le planteaba un conflicto entre vecinos. Si no termina en buen puerto la mediación que proponen, ¿se aplica alguna sanción para algún vecino que esté generando alguna actividad que moleste y se compruebe que molesta o perturba o genera alguna dificultad al vecino que denunció? Ahí depende, si es dentro de su casa, No. es muy difícil aplicar una sanción, o sea, obviamente que hay situaciones que la persona puede denunciar a la policía, ¿no? A la policía. E incluso la propia ley de contaminación acústica le asigna al Ministerio del Interior responsabilidades en el tema ruidos, o sea que se puede llamar a la policía. Pero cuando ese problema tiene que ver con el espacio público, o sea, puede ser que las personas, todo el fenómeno del ruido social, ¿no?, cuando hay concentración en la puerta de los boliches y demás, bueno, eso llevó a un cambio normativo, y ese fue un aporte además particular de la Defensoría, donde todas las recomendaciones que se hicieron sobre este tema fueron recogidas en el decreto. O sea, hoy hay un nuevo decreto que regula eso y ahí sí se pueden aplicar sanciones. Bien, en los sobreimpresos ya quedó también las vías de comunicación con la Defensoría, que por supuesto siempre también quedan a disposición de la teleaudiencia. Nosotros le agradecemos una vez más a Ana Agostino haber venido aquí a Buen Día Uruguay. Un gusto, y no sé si dijeron el número, que es el 0800 1616. Sí, 0800 Perfecto. se lo repetimos, 0816. Muy bien, Muchas gracias. gracias.